La historia recuerda a Alejandro Magno como un dios viviente, un conquistador solitario tocado por la divinidad que arrastró al mundo griego hasta los límites de la India. Pero la historia, a menudo, es una narradora seducida por el mito. La verdad detrás de la conquista más rápida y brutal de la antigüedad no fue solo el carisma de un hombre rubio con ojos de diferente color. El verdadero secreto, el motor que impulsó esa expansión imparable, fue una máquina. Una máquina de carne, madera y hierro diseñada por su padre y perfeccionada por el hijo para triturar imperios. Antes de Alejandro, la guerra en Grecia era un asunto de fuerza bruta y colisión frontal. Dos muros de escudos chocaban y empujaban hasta que uno cedía. Pero los macedonios cambiaron la física del campo de batalla. No trajeron simplemente mejores soldados, trajeron un sistema de armas combinadas que funcionaba con la precisión de un reloj mortal. Para entender cómo cayó el poderoso imperio persa, primero debemos mirar al suelo, a las botas de la infantería, y levantar la vista hacia el horror que sostenían en sus manos. La falange macedonia. A diferencia del hoplita griego tradicional, que portaba una lanza de 2 metros y un escudo pesado, el falangista macedonio estaba equipado con una monstruosidad tecnológica, la sarisa. Una pica de madera de cornejo, flexible pero irrompible, que medía hasta 6 metros de largo. Imaginen el impacto visual. Cuando la falange formaba, no era una línea de soldados. Era un bosque impenetrable de puntas de hierro proyectadas hacia el enemigo. La formación era un bloque compacto, generalmente de 16 filas de profundidad. Las primeras 5 filas bajaban sus sarisas horizontalmente, creando un muro de muerte escalonado que se extendía mucho más allá del alcance de cualquier espada persa. Ningún enemigo podía acercarse al cuerpo del soldado macedonio sin haber sido empalado 3 metros antes. Las filas traseras, aunque no entraban en contacto, mantenían sus picas en ángulo, creando una red sobre las cabezas de sus compañeros que desviaba las flechas enemigas y ocultaba los movimientos de la tropa. Frente a la falange, el valor individual no importaba. Un guerrero persa podía ser el espadachín más letal de su generación, pero contra la sarisa era inútil. La falange no luchaba hombre a hombre, luchaba como una sola entidad biológica. Avanzaban al unísono, empujaban al unísono y respiraban al unísono. Su función en la batalla no era necesariamente matar a todos los enemigos, sino algo mucho más táctico y cruel. Su misión era inmovilizar. Eran el objeto inamovible contra el que se estrellaba la marea enemiga. Atrapaban al oponente, lo fijaban en su lugar y le quitaban cualquier esperanza de maniobra. Pero un yunque, por sí solo, no forja una espada. Necesita un martillo. Y aquí es donde entra la segunda pieza del rompecabezas, la aristocracia de la violencia, la caballería de los compañeros, los hetairoi. En la antigüedad, la caballería solía limitarse a hostigar o perseguir a los que huían. Rara vez se usaba como fuerza de choque directo contra la infantería pesada. Alejandro rompió esa regla. Los compañeros eran la élite de la nobleza macedonia, jinetes que crecieron sobre una silla de montar. No usaban estribos, que aún no se habían inventado, lo que hacía que su equilibrio y fuerza central fueran sobrehumanos. Armados con lanzas largas y espadas de hoja curva llamadas copis, diseñadas para rebanar extremidades desde arriba, estos jinetes no cargaban en una línea recta y predecible. Alejandro adoptó la formación en cuña o triángulo. Esta geometría letal tenía un propósito específico: penetrar. La punta del triángulo, a menudo liderada por el propio Alejandro, golpeaba un punto débil específico en la línea enemiga, abriendo una brecha como un cincel rompiendo una roca. La forma triangular permitía que los jinetes detrás giraran rápidamente y ensancharan la herida en la formación enemiga. La genialidad no residía en la falange ni en la caballería por separado, sino en la coreografía de ambas. Fue el nacimiento de la táctica del yunque y el martillo. Imaginemos el campo de batalla de Gaugamela. El polvo se levanta, oscureciendo el sol,
mientras cientos de miles de hombres gritan en una cacofonía de miedo y furia. El rey Darío III observa desde su carro, confiado en sus números abrumadores. Pero entonces, la trampa macedonia se cierra. El centro macedonio, la falange con sus zarizas, avanza. Chocan contra la infantería persa. El sonido es ensordecedor, madera crujiendo, metal contra metal, gritos de agonía. Los persas intentan avanzar, pero están atrapados en el bosque de picas. Están siendo empujados, contenidos, frustrados. Son el metal sobre el yunque. Toda su atención, todo su terror, se centra en esas puntas de lanza que tienen frente a sus rostros. Están fijos. Y entonces llega el sonido del trueno. Por el flanco derecho, emergiendo de la polvareda, Alejandro y sus compañeros cargan. Han esperado el momento exacto, el segundo preciso en que la línea persa se ha estirado demasiado o ha perdido cohesión al intentar rodear a la falange. La caballería golpea el flanco o la retaguardia de la infantería enemiga que ya está luchando por su vida contra las zarizas. El impacto es devastador. No es solo físico, es psicológico. Los soldados persas, que creían estar luchando una batalla frontal, de repente escuchan los cascos de 2000 caballos destrozando sus espaldas. El pánico se propaga más rápido que el fuego. La formación se desintegra. Lo que era un ejército se convierte en una multitud aterrorizada. Esta combinación era la alquimia de la guerra. La infantería pesada negaba el espacio al enemigo, y la caballería explotaba el tiempo y la velocidad. Uno era la resistencia, el otro, la ruptura. Alejandro Magno no conquistó el mundo conocido simplemente porque fuera valiente. Lo conquistó porque entendió que la guerra es un sistema. Mientras sus enemigos jugaban a las damas, moviendo piezas individuales por el tablero, Alejandro jugaba al ajedrez tridimensional. Además, integró unidades que a menudo se ignoran en los relatos románticos. Los hipaspistas, una infantería de élite más móvil que protegía los flancos vulnerables de la falange rígida. Y los agrianos, lanzadores de jabalina y honderos que actuaban como francotiradores antiguos, hostigando y confundiendo al enemigo antes del choque principal. Cada pieza tenía una función. Si la falange era el escudo y la caballería la espada, estas unidades ligeras eran los ojos y los nervios del ejército. Pero había un factor final, el lubricante que hacía girar los engranajes de esta máquina: el liderazgo desde el frente. Los generales de la época, como Darío, dirigían desde la retaguardia, seguros y distantes, moviendo tropas como fichas. Alejandro cargaba con la primera fila de la caballería. Su casco brillaba en el caos, una baliza para sus hombres. Esto tenía un riesgo inmenso. Alejandro estuvo a punto de morir docenas de veces, pero el efecto en la moral era incalculable. Los compañeros sabían que no podían fallar, porque su rey sangraba el mismo polvo que ellos. La falange aguantaba lo imposible porque sabían que el martillo llegaría, guiado por su líder. Esa conexión emocional convertía una táctica brillante en una fuerza espiritual fanática. El ejército macedonio era un organismo complejo, capaz de adaptarse a desiertos, montañas y ríos, enfrentándose a elefantes de guerra en la India o a carros falcados en Persia. Fue la primera máquina militar profesional de Occidente. Sus soldados no eran granjeros que luchaban en verano. Eran ingenieros de la muerte a tiempo completo, veteranos que marcharon más de 17.000 kilómetros en una década. Cuando Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, la máquina se detuvo. Sus generales, incapaces de replicar su genio unificador, despedazaron el imperio luchando entre ellos con las mismas armas que habían usado para conquistarlo. Sin embargo, en las arenas de Gaugamela y en las orillas del río Gránico, la lección quedó grabada para siempre en la historia militar. La fuerza bruta se rompe, la disciplina prevalece. Pero la estrategia combinada, la unión perfecta de diferentes fuerzas bajo una sola voluntad, es lo que construye imperios. El legado de Alejandro no yace en las ciudades que llevan su nombre, ni en las estatuas de mármol que idealizan su rostro.
Su verdadero monumento fue invisible pero eterno. Demostró que un ejército pequeño, si funciona como un mecanismo perfecto de yunque y martillo, puede poner de rodillas al mundo entero.